Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar sobre el sistema nervioso. Para empezar, vamos a decir que el sistema nervioso se encuentra formado por millones de células. A continuación vemos cómo es una neurona tipo. Podemos notar en la imagen. Para describir el impulso nervioso, lo primero que vamos a decir es, como podemos ver en la animación que se presenta en la pantalla. Ahora, preguntémonos por qué ocurre el impulso nervioso. Pero durante el impulso nervioso se abren canales de sodio, permitiendo que éste ingrese dentro de las células y que se invierta localmente, es decir, en una pequeña porción, las cargas eléctricas. Esto es lo que provoca la despolarización de la membrana. Cuando se alcanza cierto umbral entre la diferencia de cargas del exterior respecto al interior, comienza a despolarizarse la zona contigua. Mientras avanza el impulso, las zonas iniciales, donde había comenzado a entrar sodio, comienzan a recobrar su actividad eléctrica normal. Una vez que el impulso nervioso llega a las terminales del axón, activan los canales de calcio y el calcio participa de una serie de reacciones que da como consecuencia la salida por exocitosis de unos mensajeros químicos que se encuentran en vesículas y logran salir hacia el espacio sináptico, que es un espacio que está entre dos neuronas, una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Cuando estos neurotransmisores encajan en receptores específicos de las dendritas de la neurona postsináptica, esta comienza a transmitir un impulso nervioso. Es decir, se produce la despolarización de la membrana plasmática de la neurona postsináptica cuando los receptores de neurotransmisores encajan con estas moléculas. De esto podemos deducir que muchas sustancias, como las drogas, el alcohol o algunos medicamentos, pueden estimular o inhibir la comunicación entre las neuronas. Una sustancia se dice que es depresora cuando inhibe la sinapsis y otra se dice que es estimulante o excitatoria cuando estimula la sinapsis. La sinapsis vendría a ser justamente la comunicación entre las neuronas por medio de los neurotransmisores. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos entender cómo actúa o qué efecto tiene una sustancia que simula ser un neurotransmisor, podemos decir que es excitatoria. En cambio, una sustancia que destruye los neurotransmisores es depresora porque inhibe la sinapsis. En cambio, otra sustancia que bloquea los receptores de las dendritas, si bien actúa de otra forma, pero también es depresora. Al sistema nervioso lo podemos dividir de varias formas. La primera es una división anatómica. Cuando dividimos anatómicamente el sistema nervioso, tenemos dos regiones. El sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está ubicado en el eje del cuerpo, se encuentra protegido por el cráneo y por la columna vertebral, se divide en encéfalo y médula espinal, es el centro de proceso de información y está cubierto por tres membranas que se denominan meninges. En cambio, el sistema nervioso periférico está formado por nervios y ganglios nerviosos. Dentro de los nervios encontramos los nervios sensitivos, que llevan información hacia el sistema nervioso central. Los nervios motores, que llevan información desde el sistema nervioso central hacia otros órganos. Y también vamos a encontrar que existen algunos nervios mixtos, es decir, que son sensitivos y motores. Podemos establecer una analogía entre el sistema nervioso y los elementos que vemos en la pantalla, algunos de los cuales forman parte de una computadora y otros que pueden anexarse a ella. En el caso del CPU, que es la unidad central de procesamiento, la podemos comparar con el sistema nervioso central. En cambio, los elementos que están alrededor de él actúan como periféricos. Los comparamos con el sistema nervioso periférico. Aquellos periféricos de entrada, es decir, que llevan información hacia el CPU,
los podemos comparar con los nervios sensitivos. Entre los periféricos de entrada, para los que no saben de computación, podemos hablar del teclado, el mouse, podemos hablar del micrófono, de una cámara, que llevan información desde el exterior hacia el CPU. Por otro lado, los periféricos de salida representan a los nervios motores. Ejemplos de periféricos de salida son el monitor, donde podemos ver imágenes que se producen gracias a los datos extraídos del CPU. Por ejemplo, un proyector. Por ejemplo, los parlantes que nos permiten reproducir música almacenada en la unidad central de procesamiento. También podemos encontrar periféricos mixtos, como por ejemplo una multifunción que hace de escáner y también de impresora, o un dispositivo USB con entrada USB, por ejemplo un pendrive, que sirve tanto para ingresar datos al CPU como para sacarlos. En términos generales, podemos decir que el encéfalo está constituido por una serie de órganos que están contenidos dentro del cráneo y que están recubiertos por las meninges, que son 3 membranas. Además, vamos a visualizar a continuación una serie de cavidades denominadas ventrículos que están interconectadas y están llenas de líquido cefalorraquídeo, que garantizan cierta amortiguación para estos órganos tan delicados. Como podemos ver en la imagen, el órgano más externo es el cerebro. Este está dividido en varios lóbulos que vamos a describir a la brevedad. Y además está dividido en dos hemisferios. Posterior e inferior al cerebro encontramos el cerebelo. Anterior al cerebelo encontramos la protuberancia anular o puente de Barolio. E inferior a la protuberancia encontramos el bulbo raquídeo. Como podemos ver, acá está el ventrículo lateral, seguido por el tercer ventrículo, comunicándose también con el cuarto ventrículo. Una vez que podemos ubicar los ventrículos, vamos a quitarlos de la imagen para poder analizar los órganos relacionados a estos ventrículos. El cuerpo calloso del cerebro es la sustancia blanca, y acá podemos ver el tálamo. El tálamo está formado en realidad por dos masas de tejido que están a ambos lados del tercer ventrículo. Y están unidos por una adhesión intertalámica. Inferior al tercer ventrículo encontramos el hipotálamo, el cerebro medio o mesencéfalo, y debajo, es decir, en una posición inferior al hipotálamo, encontramos la pituitaria o hipófisis, que es la glándula más importante del cuerpo. Veamos un poco cómo es el cerebro. Este consta de dos hemisferios, derecho e izquierdo, y en cada hemisferio se distinguen 4 lóbulos donde se cumplen funciones específicas. La corteza cerebral presenta cisuras y circunvoluciones. Estas últimas incrementan la superficie de la corteza cerebral. Utilizaremos a las cisuras lateral y central para ubicar los diferentes lóbulos. Anterior al surco central se encuentra el lóbulo frontal. Posterior a este se encuentra el lóbulo parietal. En una región más lateral se encuentra el lóbulo temporal, debajo de la cisura lateral. Y la región posterior e inferior del cerebro presenta a los lóbulos occipitales. Como podemos ver, el exterior del cerebro presenta un color gris, que es típico de las neuronas, de los cuerpos de las neuronas. Pero en cambio, como analizaremos ahora, la región interna consta del cuerpo calloso.
Esto es sustancia blanca, como se le llama, y consta básicamente de axones de neuronas recubiertos por vainas de mielina. Las vainas de mielina tienen la función de acelerar la velocidad de los impulsos nerviosos mediante un mecanismo que se denomina conducción saltatoria. En cuanto a las funciones que llevan a cabo los órganos del encéfalo, podemos decir a grandes rasgos que el cerebro se ocupa de interpretar la información que proviene de los órganos de los sentidos, además de iniciar aquellos impulsos nerviosos responsables de la contracción de los músculos voluntarios que, en definitiva, producirán los movimientos del cuerpo. Además, la inteligencia, las actividades intelectuales se relacionan a funciones cerebrales. Por otro lado tenemos el epitálamo, que se encuentra inferior al cerebro, que vendría a ser el techo del tercer ventrículo. Aquí es donde se produce un filtrado, un ultrafiltrado de la sangre que termina componiendo el líquido cefalorraquídeo. El tálamo es una estación de paso para muchísimos impulsos nerviosos. El hipotálamo, por su parte, se ocupa de regular la temperatura corporal, de mantener el equilibrio hídrico, además de controlar la sed y el apetito. También interviene en las emociones, por ejemplo, el placer, el dolor y el deseo sexual. La hipófisis, que se ubica inferior al hipotálamo, es la glándula más importante del cuerpo y regula muchísimas funciones, de las cuales hablaremos en otro momento. Además de conducir impulsos nerviosos, la protuberancia anular, también llamada puente de Barolio, se ocupa de regular la frecuencia respiratoria. Entre otras funciones, el mesencéfalo se ocupa de controlar ciertos reflejos visuales y auditivos. El cerebelo tiene funciones importantísimas en relación a la coordinación de movimiento, el mantenimiento de la postura corporal, el tono muscular y otras cosas. Otro centro de paso de impulsos nerviosos es el bulbo raquídeo, pero además tiene una función muy importante en la regulación de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la deglución y el vómito. Por su parte, la médula espinal se encuentra protegida por la columna vertebral, como podemos ver en la imagen. Las vértebras poseen un espacio dentro del cual se ubica este órgano con forma cilíndrica. La función de la médula espinal es conducir impulsos desde el encéfalo hacia una gran cantidad de nervios y viceversa. Además, es el centro de proceso de actos reflejos. Para entender qué es un acto reflejo, podemos analizar la siguiente imagen. Vemos que una persona se acerca a una vela encendida, lo cual inicia un impulso nervioso que va por un nervio sensitivo hacia la médula espinal. Acá podemos encontrar o no una neurona de asociación que conecta este impulso nervioso por un nervio sensitivo a un nervio motor. El nervio motor va a ser aquel que lleve a cabo
la contracción de los músculos que van a intervenir en retirar ese brazo. Por lo tanto, podemos decir que el acto reflejo es un movimiento involuntario controlado por la médula espinal, ya que este órgano redirecciona un impulso de un nervio sensitivo hacia un nervio motor. Como podemos ver también en la imagen, la sustancia gris, en el caso de la médula espinal, se encuentra en una región más profunda, más interna. En cambio, la sustancia blanca se encuentra en la región más externa de la médula espinal. También podemos hacer una división funcional del sistema nervioso. Lo podemos dividir en sistema nervioso somático, cuya función tiene que ver con la sensibilidad y los movimientos de los músculos esqueléticos. En cambio, el sistema nervioso autónomo se ocupa de funciones relacionadas a las vísceras. Y aquí también podemos hacer una subdivisión. Por un lado, el sistema nervioso autónomo simpático y por otro el parasimpático. El simpático se ocupa de preparar el cuerpo para la acción y el parasimpático se ocupa de restaurar las condiciones del reposo. Como podemos ver en pantalla, el sistema nervioso simpático tiene un efecto antagónico o contrario al parasimpático. Por ejemplo, cuando el simpático dilata la pupila del ojo, el parasimpático la contrae. Esto es una situación bastante útil si analizamos la respuesta de acción y huida que tiene el simpático y el efecto de restaurar el reposo que tiene el parasimpático. Por ejemplo, si nosotros salimos a correr o si estamos en una situación que lo amerita, por ejemplo, nos corre un perro rabioso, el corazón va a aumentar la frecuencia y la fuerza de la contracción gracias al sistema simpático. Por el contrario, cuando dejamos de correr, el sistema parasimpático va a tener el efecto contrario, disminuyendo la frecuencia y la fuerza de la contracción. Esto se debe a que necesitamos bombear más sangre con más oxígeno para que llegue a todos los músculos. También tiene mucho sentido que se dilaten los bronquios por medio de la actividad simpática y que se contraigan durante el reposo, por medio del sistema nervioso parasimpático. Si analizamos también esta situación, es lógico pensar que la sangre en el sistema digestivo en una situación de estrés como la que acabamos de mencionar no sea tan necesaria y por lo tanto se disminuya la motilidad del sistema digestivo y que aumente recién cuando volvemos al reposo. Para entender un poquito mejor cómo se llevan a cabo estas funciones autónomas del cuerpo, propongo analizar el siguiente ejemplo. Cuando nosotros corremos, se incrementa la actividad de los músculos, por lo cual requerimos producir mayor cantidad de ATP. El ATP, recordemos que es la moneda energética de la célula. Y para sintetizar ATP, no solamente necesitamos los compuestos orgánicos, por ejemplo, glucosa o ácidos grasos, sino que también necesitamos la presencia de oxígeno si estamos hablando de respiración celular o de síntesis de ATP aeróbica. En este caso, además, se nos va a producir una gran cantidad de dióxido de carbono. Entonces se nos va a incrementar la concentración de dióxido de carbono en sangre. Esto es un estímulo para que se activen unos receptores químicos, básicamente son neuronas especializadas, que van a enviar por medio de un nervio impulsos hacia la protuberancia anular o puente de Barolio, que va a desencadenar una respuesta que va a traer como consecuencia un incremento en la frecuencia respiratoria porque va a actuar directamente sobre músculos intercostales y sobre el diafragma. Recordemos que es el músculo responsable de la inspiración y la expiración. Por otro lado, la concentración alta de dióxido de carbono en sangre también va a alertar al bulbo raquídeo, permitiendo que éste emita una serie de impulsos nerviosos que van a acelerar la frecuencia cardíaca porque van a trabajar sobre el sistema cardiolector del corazón. De esta manera nos aseguramos de que
nuestro corazón comienza a latir más veces por minuto y de incorporar mayor cantidad de oxígeno para resolver las demandas del cuerpo durante la actividad física. Y con Batman contento porque le hemos solucionado su problema de distribución de oxígeno durante la actividad física, nos despedimos personas bailando el twist. Chau, chau, adiós.